Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Siempre que Dios separa a un hombre para trabajar en su obra, Dios le entrega una instrucción espiritual para que éste trabaje conforme a la guianza y la ordenanza del Maestro. Todo lo que el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra necesita para trabajar para el Señor está a través del libro de la ley. La palabra del Señor es espíritu. Toda la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, es espíritu. Dios nos dice a través de su palabra que el alimento que necesita el ser humano para alimentar su espíritu es el alimento que está a través del libro de la ley. La palabra del Señor nos revela en Génesis 4 cómo hay ofrendas las cuales el hombre lleva delante de la presencia del Señor y estas son rechazadas. Siendo Dios espíritu, siendo Dios santo, siendo Dios limpio, siendo Dios puro, Dios siempre le advierte al hombre cómo el ser humano debe de llegar delante de su presencia. Dios no es hombre. Dios siempre que llamó a algún ser humano a trabajar o a ir delante de su presencia, a llevar cualquier sacrificio, cualquier holocausto, cualquier ofrenda, este ser humano debía de presentarse santificado y purificado. Esto no ha cambiado. La palabra del Señor nos muestra cómo Caín y Abel fueron delante de la presencia del Señor a llevar ofrendas y la ofrenda de Caín fue rechazada por el Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué Dios acepta delante de su presencia. Ya Caín sabía y tenía una instrucción de la ofrenda que Dios esperaba delante de su presencia. Cuando apreciamos esta porción de la palabra que nos trae Génesis 4, podemos ver que este joven llegó delante de la presencia del Señor en rebeldía. Siempre que Dios llama al ser humano a presentarse delante de su presencia, o siempre que Dios espera que el ser humano se presente delante de su presencia, Dios espera que éste lo haga bajo humildad, en el espíritu, según la esencia que Dios le ha entregado, y bajo una obediencia. Ya el ser humano, cuando va delante de la presencia del Señor, debe de saber y debe de entender lo que Dios espera delante de su presencia. Podemos ver en Génesis 4, verso 4 en adelante, nos dice la palabra del Señor que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y nos dice la palabra del Señor que Caín trajo al Señor del fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Caín trajo al Señor ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel llevó delante de la presencia del Señor de lo mejor del rebaño. La palabra nos dice, la palabra nos revela que éste llevó delante de la presencia del Señor de lo mejor de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová, nos dice la palabra, con agrado a Abel.
La palabra del Señor nos dice, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra del Señor podemos ver, nos muestra que el semblante de Caín decayó. Dios le da una instrucción al ser humano de cómo Él quiere todo lo que el ser humano le lleva delante de su presencia. Ya el ser humano debe de saber, antes de llegar delante de la presencia del Señor, que Dios es espíritu, que Dios es limpio, que Dios es puro, que Dios es santo. Caín sabía esto. Caín sabía perfectamente quién era Dios. Y él escogió llevar delante de la presencia del Señor ofrenda del fruto de la tierra. Caín ya sabía lo que Dios esperaba. Caín estaba consciente de lo que Dios esperaba delante de su presencia. Pero él escogió llevar la ofrenda que él puso en su corazón. Dios no la aceptó, Dios la rechazó y su semblante decayó. Su semblante decayó cuando él vio que la ofrenda de su hermano fue de agrado para el Señor, mas la de él no. Caín se presentó delante de la presencia del Señor en rebeldía con ofrenda del fruto de la tierra, sabiendo que Dios esperaba alguna oveja, algún animal puro, algún animal sin defecto, algún animal que estuviese sano, para que este animal fuese sacrificado delante del altar del Señor según la ordenanza del Señor. Esta porción de la palabra nos revela y nos muestra no tan solo la ofrenda que Dios acepta delante de su presencia, sino que nos revela la actitud que tuvo este joven delante de la presencia del Señor, del Maestro, delante de la presencia del Creador. Caín fue rebelde. En Caín entró un espíritu de rebeldía, el cual luego nos revela la palabra, se manifestó en él y él asesinó a su hermano. El espíritu de Caín es un espíritu que se mueve en el altar del Señor. De igual manera, Caín llevó la ofrenda que él deseó y anheló en su corazón al Señor, aún sabiendo que Dios esperaba de lo mejor del rebaño. Aún Caín sabiendo la ofrenda que Dios esperaba, Caín se presentó con cualquier cosa delante de la presencia del Señor. Caín se presentó en rebeldía con la ofrenda que su corazón le indicó. El espíritu de Caín es un espíritu de rebeldía. De igual manera, el ser humano se presenta hoy delante de la presencia del Señor. El ser humano escoge la ofrenda que anhela en su corazón y olvida que Dios espera una ofrenda pura, santa y agradable delante de su presencia.